Revisando los archivos de ATV, hemos encontrado una historia larga que se le hizo a Alex Broca cuando muere en septiembre de 2004. Con archivo, hablando con sus compañeros de trabajo, con quienes los conocieron, y además mostrando las últimas imágenes que se vieron de él en televisión nacional, cuando ya en su lecho de muerte, desahuciado, se le habían dado los santos óleos, y le dio una entrevista a la revista Magali TV y también al programa Magali TV. Esos extractos de esa entrevista se las vamos a poner en este momento. Y luego, extractos de la entrevista desaparecida, que sin duda debe estar en los archivos de Latina, porque era cuando yo trabajaba en Frecuencia Latina del año 98 al 2000, cuando entrevisto a Alex Broca a raíz del libro que él publica luego de esa entrevista. Y que además esa entrevista que se le hace provoca que Ernesto Pimentel salga en su programa a decir que era portador del VIH. Yo creo que cuando hay un matrimonio y cuando las cosas no funcionan bien, hasta sexualmente, uno busca en la calle lo que no encuentra en la casa. Y yo nunca encontré en casa lo que yo buscaba de Ernesto. Estas declaraciones del fallecido Alex Broca, contando detalles de su intensa relación con Ernesto Pimentel, vuelven a tener vigencia hoy. Y es que a falta de información en el mundo virtual, los archivos guardados de este programa nos sirven para mostrar la otra parte, aquella que quizás Pimentel olvidó contar en su película Chabuca. Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca, es el personaje más querido de la televisión peruana. Pero lo mejor de mí no se ha dicho, y lo peor tampoco. Ya en su lecho de muerte, días antes de su partida el 29 de septiembre del 2004, a Broca ya se le iba la voz a consecuencia de un cáncer a los ganglios. Se agitaba mucho y le faltaba el aire. Estaba padeciendo la fase final del virus del SIDA. Sin embargo, aún tenía fuerzas para recordar la relación que, según él, mantuvo 10 años con Pimentel, como cuando se iniciaron en el mundo artístico. Yo hacía una carrera con Tito Salas, yo hacía una carrera con Juan Chiniano, yo hacía una carrera en teatro para niños, en un montón de cosas, y en eso no conocía a nadie. En el periódico salía yo nada más, y es lo que le molestaba a Ernesto. Eran mediados de los 90s y el teatro era una actividad recurrente para los artistas de aquel entonces. Y en ese mundo, Broca conoció a Pimentel, compartiendo escena en una obra llamada Los Tres Cerditos. Conocieron productores y actores, los mismos que después de la muerte de Broca contaron secretos de la pareja. Yo tengo que reconocer en pro de la verdad que siempre tuvieron una relación muy competitiva. En todo momento ha sido una relación de mucha competencia. Él jamás le planchó una pollera a Ernesto. Él para cargar una maleta, a Ernesto le cobraba. Entonces, si tú dices que eres su pareja o su amigo, ¿cómo le vas a cobrar? Los conflictos que Alex y Ernesto vivían siendo pareja era un secreto a voces por aquellos años. Y en su círculo de amigos ya se hablaba de chantajes y resentimientos entre ambos. Pero también de las noches locas que los personajes de la farándula gay vivían en una pensión de Miraflores. ¡Wow! Después de 12 años vuelvo a esta casa, donde compartimos alegrías, tristezas, borracheras. Lo que se comentaba es que Alex había estado chantajeando a Ernesto durante un buen tiempo, en que, aparte que le ponga un departamento, que lo lance como cantante, que le grabe un disco. De lo contrario, él iba a denunciar su relación homosexual. Cuando trabajaba en la jaula, Alex, yo tenía ya baile completo, pero trabajaba Alex y Ernesto me pagaba el sueldo de Alex. El pobre no ha podido desarrollarse como artista, no ha podido dejar una huella. Se le va a recordar por haber sido el acompañante de...
Opiniones y verdades que, a pesar de los años que han pasado, nos aclaran hoy el tema que muchos discuten. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la relación de Ernesto y Alex? Una relación que desde aquel abril de 1999, cuando Ernesto confesó ser portador del VIH, se volvió comidilla de todo el país. Yo soy portador igual que el señor Pimentel. En el mismo año, en el mismo día que fuimos a hacer la prueba, como él dice, nosotros fuimos de frente a ver un cajón para ver dónde nos íbamos a enterrar. Una dura realidad que tiene varios capítulos y que hoy Pimentel lo ha contado a su manera en pantalla grande. Y es que durante muchos años guardó silencio, como cuando estuvo con Magali Insuset al día siguiente de la muerte de Broca y no quiso revelar ningún detalle. Yo volví a ver a Alex Broca, al que yo conocí, que no se llama Alex Broca, sino Alejandro Iván Gutiérrez Broca, el día que él quiso verlo. Tú fuiste al hospital, ¿cierto? Pero tú te habías negado a ir en repetidas oportunidades. No, es que una cosa es ir cuando hay una cámara de fotos, cuando hay un video. Y otra cosa es ir cuando una persona quiere decirte algo. Bueno, él estaba ya agonizando, ¿no? Pero pudo hablar conmigo. Y yo, ese espacio pequeñísimo, yo no se lo voy a revelar ni a ti ni a nadie. Finalmente, lo que realmente sucedió en esta historia solo lo saben sus protagonistas. Y la realidad es que Broca ya se llevó su verdad a la tumba. En la película que cuenta la biografía de la Chola Chabuca de Ernesto Pimentel, ahí hay algunas cosas que no son ciertas, que no, digamos, por lo menos la entrevista, la forma como la enfocan, porque hay un personaje que supuestamente soy yo entrevistando a Alex Broca, porque fui la primera que lo hice, dice cosas medias tontas y estúpidas que yo jamás dije en esa entrevista. Lamentablemente, no está la entrevista, no está completa. Nosotros hemos conseguido un par de extractos donde además se enfoca el tema con muchísima discreción, con muchísimo respeto hacia Ernesto y hacia Alex Broca, que venía en esa entrevista a anunciar que había escrito un libro y que estaba a puertas de publicarlo. Ya el libro ya nos lo había mostrado a nosotros, ya lo habíamos leído cuando lo entrevistó. Además, en esa primera entrevista, él en ningún momento dice que él es portador del VIH, ni que Ernesto Pimentel sea portador del VIH. Es a los días siguientes que Ernesto Pimentel sale en su programa de televisión y confiesa públicamente que es portador del VIH. Pero Alex Broca no lo hace en ningún momento durante mi primera entrevista. Cuando vuelve otra vez a ser entrevistado, a los días que la Chola habla, que Ernesto Pimentel habla, él ahí ya nos cuenta detalles de cómo se enteraron, de que fueron los dos, de que fueron a ver a una funeraria a elegir el cajón porque no tenían plata y pensaban que lo único que les quedaba era elegir un ataúd. Esto es la entrevista en Frecuencia Latina. Son pequeños extractos, no voy a decirles tenemos toda la entrevista porque no es así. Hoy día Panamericana Televisión sacó también de sus archivos una reportaje que hace una Nobel, Pamela Bertis, cuando trabajaba como reportera en Panorama, que era uno de los programas dominicales más importantes, donde entrevista a Alex Broca, donde lo cuestiona a Alex Broca, ¿no? O sea, eso fue a días de mi entrevista. Todos los canales de televisión corrieron a entrevistar a Broca. Algunos quisieron darse ataques pseudomoralistas, donde decía, ¿cómo es posible que le hagas esa canallada a Ernesto? Sin embargo,
todos estaban entrevistándole y metiéndole el micro a Alex Broca. Todo esta película y lo que ha hecho rememorar y recordar, sin duda alguna, la ha beneficiado a la asistencia a los cines que están yendo por el chisme. Porque en este país nos movemos por eso, nos encanta la información. En este país, algo cierto que estaba leyendo en algunos TikToks que decían, este país que no lee, este país que nunca lee un libro, que ni siquiera algunos han leído un libro de Vargas Llosa, no han leído nada. Entonces, pero ahora todos están buscando como locos el libro de Broca para leerlo. Así es, no disimulemos, no ocultemos, nos encantan saber los detalles morbosos. Y esos detalles morbosos son los que están conduciendo al público ahora a ver la película sobre la Chola Chabuca. Pero vamos a pasarles estos momentos que son de Frecuencia Latina, son solo algunos pocos segundos, pero es lo único que hemos podido conseguir y son segundos que creo que cualquier canal está autorizado a poder sacar. ¿Es cierto que tú tuviste una relación con él? Sí, es muy cierto que hemos tenido una relación de más de 10 años. ¿Es una relación romántica? Era una relación romántica, ¿no? Me estás diciendo que Ernesto Pimentel es gay también. Sí. Y se terminó en el año 98. ¿Por qué se termina? Porque él tuvo muchos cambios en su forma de ser. Esto es el extracto, el único extracto que hemos podido conseguir de esa entrevista. Pero básicamente es la parte, creo yo, más importante de la entrevista, porque él viene a hablar del libro, cuenta lo que dice en su libro, que además son personajes con nombres cambiados, porque Ernesto Pimentel amenazó con demandarlo. Al principio lo basureaba y decía que escriba de ese desconocido un libro, ¿quién lo va a leer? Nadie lo va a leer. Pero luego, cuando él saca el libro, cuando viene a mi programa y saca el libro, él amenaza con demandarlo. No sé si lo llegó a demandar, no recuerdo bien, pero sí sé que a mí me demandó en alguna oportunidad, tampoco recuerdo bien si fue por este caso o por otra cosa. Pero no tenía razón, porque en un programa de televisión tú puedes sentar a alguien que tiene algo que contar, si es que tiene las debidas pruebas. Y él tenía todas las pruebas, él nos mostró fotos que aparecen en su libro, nos mostró fotos donde aparecen los dos juntos en la cama, nos mostró ese tipo de fotos antes de nosotros sentarlo ahí. Además, Alex Broca, el bailarín, lo conocíamos, era parte de nuestra farándula de Chollywood de ese entonces. Él era muy amigo del fallecido Alex Otiniano, de Paco Ferrer, que en paz descanse, que era uno de los personajes de nuestros lunes de ambiente, que era un personaje muy querido para nosotros, Paco Ferrer, como muchísimos artistas de la gran comunidad gay que hay en nuestro país. Nosotros acá, ¿te acuerdas de la Gaby de Guacho? Gaby de Guacho, un ícono de la comunidad gay y trans de este país, que era un personaje habitual en mi programa, como lo era Alex, como lo era Paco Ferrer, como lo era Alex Otiniano, productor de teatro, y cientos más. Porque acá todo el mundo sabe que yo tengo una gran simpatía por la comunidad gay. Siempre lo he tenido. Y bueno, vamos a ver momentos del reportaje de Panorama que le hace Pamela Bertis cuando era reportera en este programa, que era súper sintonizado en esa época. Entré al médico, me hizo sentarme, entonces yo me acuerdo que empecé a llorar. Y me dijo, estate tranquilo, me dijo, no, tu prueba ha salido positivo. Entonces yo sentí un poco que el mundo se me venía abajo. Para mí era bastante difícil. No podía creerlo, porque si yo había tenido una pareja anterior, entonces, ¿cómo es que había sucedido esto en estos momentos? Y yo decía entre mí, ¿en qué instante me descuide? No sabía cómo tomarlo, no sabía cómo enfrentarlo. Ese es uno de los momentos de esta entrevista, cosa que después él en la primera entrevista no nos habla de eso, en la segunda entrevista que le hacemos en Frecuencia Latina, él sí cuenta esos detalles ya, porque él no fue el primero en hablar de que él era portador. Él en ningún momento, él solo habló de que había tenido un vínculo de 10 años romántico con Ernesto Pimentel, pero jamás habló de que él era portador, ni siquiera en el libro, creo que lo había contado, no sé si luego hizo una corrección. Tenemos otro extracto más de esta entrevista que lo puso Todo se filtra hoy en la tarde.
Luego se lo comunicó a Ernesto y al día siguiente ambos fueron al Hospital Carrión para que él también se hiciera la prueba. Y él también había salido positivo. ¿Cómo fue el momento en que ya los dos sabían que estaban infectados? En ese momento nos miramos sorprendidos y dijimos, ¿qué pasó? No podíamos echar la culpa a nadie porque no sabíamos qué había pasado. Salimos de este hospital y nos dirigimos hacia la funeraria que está frente al hospital y fuimos a ver los ataúdes que había. Y entre bromas y riéndonos, porque ya no nos quedaba otra más que reír de todo esto, le decíamos, oye, pero bueno, ¿dónde me entierro? ¿Qué cajón quieres tú? ¿Qué cajón quieres tú? Me decía. Bueno, eso es algo que también, de manera no en conjunto, Ernesto Pimentel lo ha contado en diferentes programas de televisión, que cuando él le dan positivo en sus pruebas, él lo primero que hace es ir a una funeraria. Por versión de él, porque él dice que fueron los dos a la funeraria. Entonces, cada uno tiene su versión. Y definitivamente, tenemos un nomás, a ver, antes de que nos tengamos que ir al corte. ¿En algún momento llegaste a sacrificar tu carrera por Ernesto? Sí, bueno, en realidad yo trataba de ayudar a Ernesto en lo que yo pudiera, ¿no? Me iba, veía sus contratos en algún momento. Sí, él era... le planchaba su pollera porque yo tengo la costumbre siempre de ser muy ordenado, ¿no? Y dejaba un poco de lado lo que yo tenía que hacer, ¿no? Más me dedicaba a trabajar con Ernesto que mi propia carrera, ¿no? En ese momento es la mamá la que interviene después y dice, él descuidó mucho sus metas personales por apoyar a Ernesto. Pero esa es la versión de la mamá y la versión de Alex. Pero también está el otro lado. Y el otro lado está vivo y lo cuenta en su película. Y todo esto que ha salido ahora, lo bueno es que este material que estaba guardado en los archivos de Panamericana han podido salir para verlo. A mí me hubiera gustado que la gente viera la entrevista que le hice a Alex Broca, un Alex Broca que además estaba joven, estaba fuerte, era un chico guapo, un bailarín que anhelaba ser un actor, como dije ayer, pero que nunca lo logró. Desgraciadamente su pareja se hizo más conocido que él. Él mismo dice, cuando iniciaron la relación, él era más conocido en el medio. Pero así es la vida. En este trabajo, en este mundo del espectáculo, el que más destacó, el que de repente tenía más talento, fue Ernesto Pimentel y fue el que destacó. Y a veces ese tipo de crecimiento, que una persona crezca más que la otra, genera todo tipo de resentimientos, todo tipo de enconos y a veces termina por romper a las parejas definitivamente. Cuando uno crece más que el otro, esa pareja se va al cacho. Y eso de repente fue lo que pasó. Lo demás no lo sabremos, porque ya no está la otra parte para que ahora venga y aclare las cosas que en esa película se cuentan. Nosotros tenemos que ir a un corte. Con esta me despido, con esta